Perfecto. Bueno, entonces, el fragment de perfil tenía como objetivo mostrar los datos de perfil del propietario actual y permitir que el usuario pueda editar algunos datos. Por ejemplo, Leandro, contale a los chicos qué campos no permitís que se actualicen. En mi caso, dejé que todos los campos se habiliten, pero no se debería cambiar el código en principal. Claro, Y porque en es el DNI, no ID. sé. Está bien. Bueno, ahí fíjense, porque Fabricio, por ejemplo, él decidió, Fabricio era, había decidido que muestre el código, muestre el DNI, igual que todos los demás datos, pero no los deje modificar, ¿sí? No los deje editar. ¿Estamos? O sea que ustedes también, cuando implementen esto, ya después en Laboratorio 3 deciden qué campos son los que van a permitir editar y cuáles no. ¿Estamos? Eh, Como en este caso, el login, digamos, el usuario con el que se puede loguear el propietario fue creado por la inmobiliaria, ¿sí? Eh, Después algunos determinaron que no les permita modificar, por ejemplo, la contraseña y el mail, ¿sí? Sí, Claro, el estaría bueno nombre, el eso. apellido y el Mm. teléfono, ¿estamos? Entonces eso ustedes después lo pueden ir modificando a medida que lo van necesitando. Perfecto. Entonces, tenemos un solo botón, ¿sí? Que va a tener dos comportamientos. Cuando lo pulsamos va a arrancar como editar, como con el título editar, ¿sí? Y cuando el usuario haga clic ahí, tiene que habilitar estos edit text para que el usuario, o los edit text que ustedes crean convenientes, para que el usuario pueda modificar y se transforme en actualizar, ¿no? Y que cuando el usuario pulse el botón y esté en actualizar, guarde los cambios. Básicamente es eso, ¿ok? Entonces le vamos a molestar a Leandro para que vaya al fragment clase y, perdón, vamos a ir al view model primero. Vamos a ir al view model. Fíjense que en el view model él tiene estos mutables, en este caso. Él decidió tener un mutable propietario, ¿sí? Que es el que se va a mostrar por defecto, es el propietario actual. Tiene un mutable booleano, que es el que va a permitir eh, activar o desactivar la edición de los campos. Y tiene un mutable string, que es el que va a cambiar el texto del botón, ¿ok? Con sus respectivos gets, ¿sí? Y luego tiene los métodos con funcionalidad, ¿no? El método obtener propietario, si vamos a la línea 47, el método obtener propietario lo único que hace es, le pide al API client, fíjense que él usa una variable AP, que es la que también declaró como atributo, y la inicializa la primera vez que trae los datos, ¿sí? Eh, a ver, leo más arriba, la forma en que inicializan la API client la eligen ustedes, no hay problema. Él, acá, exactamente, la tiene como atributo y la inicializa ahí, directamente. Cuando se cree el view model, se va a crear el API client directamente. Entonces, esa variable AP es el API client de él, ¿no? Entonces, el método obtener propietario, lo único que hace es invocar el método obtener propietario actual del API client, y a ese propietario es el que se lo setea al mutable, ¿no? Para que el fragment de la vista se encargue de mostrarlo directamente. Por otro lado, tiene el método actualizar, que es un método que va a reaccionar que va a ser llamado desde el fragment cuando el usuario haga clic en el botón, ¿no? Entonces, este método va a recibir el string del texto del botón y un propietario, ¿sí? Cada vez que haga clic en el botón, arma un propietario, con lo que está visible en la vista o no. Pero tendría que tener todos los datos del propietario, desde el ID hasta el teléfono, ¿sí? Incluido el avatar. Entonces, directamente lo que hizo ahí es una selección, ¿sí? De si lo que viene es un editar, lo que hace es cambia el booleano a true para que la vista de alguna manera se entere a través de su observer que los campos tienen que cambiar a editables, ¿no? Tienen que ser editables. Y cambia automáticamente el texto, ¿sí? Cambia el mutable
del texto de edición, del string, actualizar. Ahora, si lo que viene no es un editar, va a venir un actualizar. Entonces lo que él hace es, si viene un actualizar, directamente llama del API client al método actualizar, pasándole este propietario que recibió este método, ¿sí? Los vuelve a poner a los campos como no editables, o sea, modificando el valor del mutable booleano, y cambia el texto del botón de nuevo a editar. Del lado del fragment clase, bueno, él declara variables de tipo componentes que tienen la vista, ¿ok? Y lo que hace en el onCreate, en términos generales, es llamar al método inicializar vista, que se va a encargar de inicializar esas variables atributos, esas variables componentes de los editText y del botón. Luego instancia el viewModel y pone los observers, ¿sí? Pone el observer del propietario, ¿sí? Llama al método obtener propietario después del observer. El orden en que lo pone no hay problema, basta que este método sea llamado después de haber puesto los observers, ¿sí? Después de haber puesto los observers, inclusive después de haber inicializado la vista, ¿sí? Luego tiene el observer del booleano, ¿sí? El Profe, observer, sí, escucho. perdón. Si lo inicia, si en el inicializar vista ponemos el llamado al obtener propietario, ¿también está bien? Mirá, ¿qué va a pasar? Si lo pones en el inicializar vista, a la llamada del método inicializar vista la vas a tener que poner después de los observers. Claro, ¿Sí? sí, lo pusimos ¿Estamos? así en nuestro Perfecto. caso. Perfecto, Ah, está bien. perfecto. Ujú. Vos seguís la secuencia esta, que cuando se llame el viewModel y modifica un mutable, ese mutable, ¿sí? Se le haya creado a ese mutable un observer, es decir, se Claro. haya llamado desde el fragment el método get de ese mutable para Mm. inicializarlo. ¿Sí? Bien, bien. ¿Estamos? Bien. Fíjense que lo que hace el observer del propietario, bueno, es lo que todos han hecho, recibe el propietario y setea los datos en la vista, ¿sí? Y el observer del booleano directamente lo que hace es a los campos editText, a los componentes editText, le setea a través del método enable ese booleano, con ese booleano, ¿no? Entonces, si viene un true, se activan para edición. Si viene un false, se desactiva la edición automáticamente, ¿sí? Recuerden que ustedes no tienen que usar ninguna estructura de control, ni selectiva, ni iterativa del lado de los fragments, del lado del fragment o del lado de la activity, ¿sí? Tenemos que lograr eso. Bien. Y tiene después el observer, en la línea 62, está el observer del string, ¿sí? El observer del string. Que ahí, en ese string, en el on-chain de ese observer, ¿sí? Va a venir o la palabra editar o la palabra actualizar, que él se la setea a través del método setText al botón, ¿sí? Fíjense que hasta acá todos los componentes, sean TextView, sean editText, ¿sí? Tienen los métodos tanto setText como getText, ¿no? Para extraer el dato, el título que tienen, la etiqueta que muestra, ¿no? Bien. Y luego lo que tiene más abajo es el método inicializar vista. El inicializar vista lo que hace es inicializa todos los componentes, incluido el botón, que ya de entrada él lo setea acá como editar, lo hace así. Tranquilamente él lo podría haber seteado en el XML, ¿sí? Al editar, ahí en la línea 89, no sé si alcanzan a apreciar. Y lo que tiene también en el inicializar vista es el listener del botón, ¿sí? Entonces, el listener del botón lo que tiene es lo siguiente. Extrae el texto y lo guarda en un string, porque es un dato que va a tener que enviar al viewModel, y luego recupera cada uno de los datos, ¿sí? Que están en los editText para armar un propietario. Pero fíjense que él recupera el ID, el DNI, nombre, apellido, que los recupera de los componentes que tiene la vista, que son editText,
arma un propietario con eso, y en el avatar él le setea por defecto 0. Acá está lo que yo les decía, que cuando ustedes obtienen el propietario, ¿sí? Podrían obtener un image, podrían tener en la vista, así como tienen edit text, podrían tener además un image view, aunque sea pequeño, para que muestre el avatar, ¿sí? Entonces, tienen ese dato ya en la vista y lo pueden recuperar, o lo guardan en una variable atributo, ¿sí? Al valor entero del avatar. ¿Estamos? Porque si no, acá pierden el valor del avatar, pierden el avatar. Bien, y acá llama al actualizar, ¿sí? Llama al actualizar. O sea que a lo que me refiero acá, Leo, es que, por ejemplo, supongamos que vos decís, no voy a mostrar acá en el perfil el avatar. Bueno, si no lo querés mostrar y no lo querés perder, podés arriba, en las variables, atributo, eso, agregate una variable entera, avatar, por ejemplo, y en el onChange del propietario, del observer del propietario, ahí le decís que tu variable avatar va a ser igual a p.getAvatar, ¿no? Entonces usted, cuando en el listener del botón, cuando llama al método actualizar, cuando creas el propietario, antes de llamar al método actualizar, eso, es avatar. En lugar de pasarle un 0, le pasás lo que hay en la variable avatar. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces no lo perdés de esa manera. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Estamos bien? No, profe, está bien. Ujú. Perfecto. Bueno, con respecto al fragment del perfil, ¿sí? Si quieren, en lugar de guardar el avatar en una variable, lo quieren directamente mostrar a ese avatar, pueden agregar de alguna manera en la vista, en algún lugar que quede lindo, ¿sí? Un image view, ¿sí? Un image view. ¿Tá? Pueden agregar un image view. ¿Dónde estoy? Así si lo busco. Acá está. El image view, ¿sí? Entonces, ustedes desde el fragment perfil, directamente, cuando recuperan el propietario, le setean, ¿sí? A ese image view, ¿se acuerdan con el set resort? El avatar, el image view con el avatar que ustedes reciben, ¿sí? Eso lo podrían hacer tranquilamente. Bien, otra cosa que quería mostrarles, por ejemplo, es lo siguiente. Supongamos que ustedes quieren que el botón tenga cierto aspecto, ¿sí? Lo típico es que sea un rectángulo con esquinas redondeadas, con las esquinas con borde redondo. Entonces, acá tengo el XML del login. Fíjense que acá en este caso, ¿sí? El botón de login tiene las esquinas redondeadas. Puedo hacerlo a través de las mismas propiedades de botón, ¿sí? El modo código. Podría usar la propiedad de este corner radius, ¿sí? Y ponerle en dp el valor para el corner, ¿no? Mientras más grande sea el número, más redondeado va a quedar. Eso pueden ir jugando ustedes ahí, ¿sí? Ahora, si ustedes dicen, no, yo quiero que el botón tenga forma de flecha, o tenga forma de cualquier otra forma, ¿sí? Entonces, ustedes tienen la posibilidad de crear figuras, ¿sí? Usando etiquetas XML. Eso después pueden investigar ustedes y seguir agregando cosas. Por ejemplo, para crear figuras, podrían hacer lo siguiente. En la carpeta, ustedes pueden elegir la carpeta donde la quieren poner. Generalmente las podemos poner acá en Drawable, ¿no? Entonces yo lo que hago es, clic secundario en la carpeta Drawable, New, y elijo Drawable Resource File, ¿sí? Le doy un nombre al archivo, supongamos que digo, bueno, esta figura, ¿sí? El botón va a tomar esta figura, entonces, o esta figura que estoy creando es para los botones.
Entonces le podría poner de nombre botón. Yo le voy a poner botón 2 porque ya tengo creado uno. Como selector, ¿sí? Para decir que es una figura la que estoy creando, el selector es shape, ¿sí? Ok. Y acá voy a usar etiquetas XML específicas para armar la figura. Por ejemplo, yo acá tengo este botón XML. Fíjense que dentro de Shape, por ejemplo, tengo la propiedad Solid para poner un color sólido, ¿sí? De fondo a la figura. Hay más propiedades que ustedes pueden seguir buscando. Tienen la propiedad de Padding, ¿sí? En donde tienen como atributos distancia arriba, abajo, arriba, a la izquierda, a la derecha. Ustedes ponen las distancias en dp. Tienen la propiedad, la etiqueta corner con la propiedad radius también, ¿sí? Esto es para armar, en este caso, un rectángulo con las esquinas redondeadas, pero ustedes podrían usar otras etiquetas. Claro, podría decir que es una especie de CSS. Para, ¿cómo se llama? Para cambiar la forma. ¿Estamos? Fíjense que el modo diseño acá lo muestro. Sí. Los iconos para ponerlos en PNG, ¿los tiene que portar de alguna manera en especial? ¿O algún tamaño en especial? Porque a mí yo los exporté y los subí, pero no me los muestra. No te los muestra. Puede ser que tengan que tener, si yo la verdad que no me fijé, no te dice ahí el tamaño del icono. Yo ahí te averiguo y te digo. Bueno, te digo, ¿sí? perfecto. Te digo. Cuando vas a hacer el doble clic, te lo muestra. Fíjate acá, es 64 por 64 Ah, ok, perfecto. el icono, ¿sí? Bueno. Y acá, bueno, mira, este tiene un tamaño un poquito más grande. Bueno, Porque pero para este uso no es, más grande. claro, pero no es un icono, exactamente, Está tal bien. cual. ¿Sí? Los iconos sí tienen 64 por 64, todos. Todos. Y En la plataforma tienen un link, creo, para que puedan descargar de ahí iconos. sí, Creo sí. que estaba el link. Bueno, la cuestión es esta. Te dicen, bueno, yo hice esta figura, ¿y ahora cómo la uso en un botón? Para decirle que el botón tome esta forma. Bueno, una vez que ustedes crean esto, ¿sí? Ahí yo les voy a pasar, bueno, se lo paso así, y después se lo voy a pasar por código, por WhatsApp, al archivo directamente. Ahora, por ejemplo, al componente botón, en este caso, si quiero que tome esta forma, fíjense que acá en vista diseño me muestra, ¿sí? Puedo cambiar tamaño y todo. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Me voy al layout, donde está el botón que quiero cambiar, por ejemplo, acá el de login, ¿sí? Y acá directamente, por ahí en lugar de poner color y las propiedades así por separado, directamente acá uso la propiedad background, ¿sí? Le digo al botón background y acá le seteo el drawable que tengo, que es botón, ¿no? Que acabo de crear. Arroba drawable, dentro de la carpeta de recursos drawable está botón, ¿sí? Entonces de esa forma le cambiamos el aspecto al botón, ¿sí? Hay un color de fondo también en el fragment y todo eso, por eso lo varía al color, ¿no? Pero fíjense que el botón también automáticamente asume el color. ¿Mm? Si ustedes pueden ir jugando con eso, con el tema de las figuras. Bien, otra cosa que le quería comentar es que, una vez que lograron hacer andar lo de perfil, lo que deberían, con lo que deberían seguir avanzando, ya que están, es cambiar el header, ¿sí? Del NavView. Fíjense que ustedes tienen, bueno, en mi caso se llama Main Activity, el activity del menú navegable, ¿sí? Este Main Activity tiene asociado el layout Activity Main, ¿no? Si ustedes le pusieron a su activity menú activity, bueno, el XML va a ser activity menú, seguramente. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Es que como esta activity tiene un navView, fíjense en modo diseño, tiene una bar, ¿sí? Y tiene un navView. El navView es el que tiene el header y el menú. ¿Estamos? Fíjense que si yo me voy a código, el navView, perdón, la vista es un
Drawer Layout, que incluye en su Navigation View, incluye el nav header y incluye un Activity Main Drawer. O sea, incluye un menú, e incluye un layout header que está guardado en un XML llamado nav-header.main. ¿Sí? Es decir, que el main activity, cuando infle esta vista, ¿sí?, la infla con este drawer layout, incluyendo este app bar e incluyendo el nav view, ¿sí?, con todo lo que tiene adentro el nav view. Ahora, fíjense que si yo me voy al nav header, ¿sí?, que es este XML, que es el del header, tiene un image view con dos text view. Si yo tengo intención de modificarlo a esto dinámicamente por código, lo que debería hacer es, desde código, asignarles un ID, ¿sí?, al image view y a los dos text view. ¿Qué podría mostrar en los text view? Bueno, qué sé yo, en el primer text view podría mostrar el nombre y el apellido del propietario actual, del usuario actual. Y en el de abajo podría mostrar el mail, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿desde dónde hago esto? ¿Desde dónde modifico esto dinámicamente? Y lo tengo que hacer desde la activity, ¿sí?, que infle esto. Y la activity que infla esto, indirectamente, es el activity main, la activity que tiene el menú. Ahora, en el activity main, ustedes tienen, ¿sí?, un componente navigation view, ¿sí? Así como ustedes pueden tener un componente, bien digo, edit text, button, ¿sí?, text view. Bueno, tengo un componente navigation view, ¿sí? O sea que si ustedes van a su activity y se fijan en el onCreate, tienen seguramente una referencia a ese componente, al navigation view, ¿ok? Ahora, con ese navigation view, a través de ese objeto, yo puedo acceder a lo que tiene adentro, ¿sí? O sea que a través de este objeto, ¿sí?, navigation view, vuelvo a repetir, es este, ¿sí? ¿Se acuerdan que tiene adentro dos elementos? Tiene un header y tiene un menú, ¿ok? Entonces, acá en este ejemplo, optamos por hacer lo siguiente. Creamos un método, perdón, llamado iniciar header, por ejemplo, al que le pasamos este navView. Este método está como privado acá, porque va a ser usado desde acá. Ahora, ¿cómo accedo a ese header? De esta forma. Navigation View, ¿sí?, tiene el método getHeaderView. ¿Estamos? Es decir, es como que puedo tener más de un elemento en el encabezado, ¿sí? Yo quiero recuperar el único que tengo, entonces por eso el índice 0. Todo ese componente, o sea, el método getView me devuelve un view, ¿sí? ¿Y qué representa ese view? Representa todo el header completo, con todo lo que tiene adentro, ¿sí? Entonces, de acá en más, esta variable header, que es un view, representa a todo ese contenedor, ¿sí? Entonces, a través de ese view, yo puedo usar lo mismo que hacíamos con el fragment, cuando hacíamos el adapter, perdón. A través de ese view, le decimos, vuelvo a repetir, que representa todo el contenedor, le decimos, quiero extraer el recurso que tiene el ID avatar. Quiero extraer el recurso que tiene el ID tanto. Extraigo, por ejemplo, el image view y los dos edit text, ¿sí? Luego lo que puedo hacer es obtener el propietario actual, ¿sí? Obtener el propietario actual, no le den importancia a lo que está después. Podría obtener, llamar del API client el propietario actual y setearle los datos, ¿sí?, directamente. Ustedes dirán, y bueno, pero esto no tendríamos que tener un view model, y bueno, como en este caso, esta activity del menú no la generó con un view model, lo podemos hacer acá directamente la lógica en este método, ¿sí? En esto que ya nos generó. Entonces, acá
no lo tomen literal a lo que les pase, sino que les va a servir para adaptarlo a sus necesidades, ¿sí? A lo que ustedes necesiten hacer. ¿Ok? Bien. Bueno, ya modifiqué el perfil. Ya hice el perfil. Ya modifiqué el header. Bueno, ¿con qué seguiría? Bueno, me tengo que concentrar ahora en el fragment de los inmuebles, ¿sí? Me tengo que concentrar en el fragment que va a traer toda la lista de inmuebles, ¿sí? Por ahora, en el que va a traer toda la lista de inmuebles. Ese fragment de inmuebles, lo que va a tener es, ese fragment de inmuebles, ¿sí? El componente que va a tener va a ser un recycler view, ¿sí? Lo mismo que habíamos hecho nosotros con una activity, ¿sí? La vista esta va a tener un recycler view, ¿ok? Entonces, otra cosa que voy a tener que diseñar, ¿sí? Son los ítems que va a tener ese recycler view. Entonces voy a tener que crear un XML, ¿sí? Que represente a un ítem. ¿Que puedo hacerlo simple o puedo hacerlo con un car view, como vimos la clase pasada? ¿Sí? Me creo un car view que tenga un constraint layout y dentro los componentes que quiero que tenga un ítem de un inmueble, ¿sí? Que podría ser la foto del inmueble, el precio y la dirección, ¿sí? Podría ser como lo tengo acá, ¿sí? Bueno, ¿y qué más voy a tener que crear? ¿Qué les parece a ustedes? Tengo la vista ítem, El adaptador. tengo el adaptador, o sea que algo más que voy a tener que crear es el adaptador, ¿sí? De ese inmueble, para usarlo en el Recycler View, ¿no? Para decirle, el adaptador es el que va a usar el Recycler View para saber cuáles son los ítems que va a mostrar dentro de esa lista. ¿En dónde pongo la clase adapter? Podrían tener un paquete aparte que se llame adapter, qué sé yo, pero si no, yo aconsejo que en el paquetito inmuebles, donde está el fragment inmuebles, por ejemplo, ahí pongan todo lo que tenga que ver con inmuebles, ¿sí? En el paquetito para el fragment de inquilinos, pongan todo lo que tengan que ver con inquilinos. Entonces ahí podrían poner el adapter, ¿ok? Y ahí lo crean como hemos estado viéndolo en clases anteriores. Y bueno, todo eso va a funcionar desde el fragment, ¿sí? Desde el fragment inmueble, ¿ok? Que va a tener su view model, que es el que se va a encargar de alguna manera de llamar del API toda la lista de propiedades, ¿sí? Ponerlas en un mutable y bueno, directamente desde el fragment las muestro, usando ese recycler view. Así que bueno, tenemos muchísimo por hacer, ¿sí? Muchísimo